poner la escalera y subirse al techo. Cuando se trata de situaciones así, es fácil hablar reglamentariamente. Iba a decir otra cosa, pero bueno. Es fácil hablar reglamentariamente. Cuando uno va a un domicilio y lo único que tienen para pagarte es un plato de fideo con tuco, créeme que vas, agarrás materiales de tu taller y le sacás las papas del fuego. El error, o no error, porque uno es como es y no va a cambiar a esta altura, es mostrarlo. Y te critican y te comentan y esto y lo otro y fijate y ponete y sacate y bla, bla, bla. A muchos les digo, les sugiero, que son tan perfectirijillos, agarren, abran un canal de YouTube, suban su contenido perfecto e inmaculado, monetícenlo, se van a llenar de plata como él. ¿Qué les parece? Es así. Pero bueno, nada. Había un muchacho que de paso le doy, no sé si estás viendo, no creo que estés viendo, pero plomero gasista o tu plomero gasista, bueno, que ha tenido algunas palabras bastante acertadas, al menos desde mi punto de vista, y opina bastante parecido a mí en cuanto a este sujeto nefasto, pues es un sujeto nefasto de acá de YouTube. Así que plomero gasista o tu plomero gasista, te mando un saludo. Se nota que sos un tipo más o menos parecido a uno. Al pan pan y al vino vino, y lo que se dice con la boca se banca con el pecho. No estoy viendo los comentarios, no sé por qué habrá pasado ahora, que bueno, no estoy pudiendo ver actualizaciones. Quizás no haya. Ahí es donde se picantea todo, porque empiezan los haters con los amigos reales. Pero bueno, quiero que sepan que eso ya va a estar resuelto. Ya se va a empezar a depurar bastante la paja del trigo. Primero y principal, porque hay una persona que yo llegué a apreciar mucho, que es Gregorio, lo digo abierta y sinceramente, y se está viendo imposibilitado de interactuar y participar porque hay una cuenta apócrifa exactamente igual a la de él. Y eso fue el detonante para que yo no bloquee ni censure. Yo no bloqueo ni censure. Pero hay una persona que es muy incondicional y me ayuda bastante en esto, que se ocupa de mandar cada comentario que roza el acoso, la discriminación, el bullying, cuentas creadas hace 5 minutos, sin seguidores, con insultos, comentarios despectivos que me chupan un huevo, pero no encuadran en las políticas de YouTube. A ver si nos entendemos. Entonces, esa información es mandada y después empiezan, obviamente, las restricciones, los comentarios en revisión. Hay muchos comentarios que yo veía, ahora ya lo veo clavado en los comentarios, pero empiezan las restricciones. Yo nunca restringo a nadie. Lo que pasa es que si arrancan un comentario violando alguna norma de YouTube, ese comentario va directamente a revisión. Y si arranca mal el comentario, no es porque me dijeron hola Tano, buenas noches. Entonces, bueno. Pero el detonante para que el canal quede un poco más limpio, quedarán algunos haters que por ahí no tienen roces con Miguel o con Gregorio. Miguel, aprovecho a mencionarte, a mandarte un saludo. No sé si me estás viendo a esta altura, sé que estás complicado con el laburo. Eh, pero bueno, son gente que yo aprecio, que yo considero importante. Hay amigos como Gustavo Pasaro, Rubén, los amigos Pablo, Eugenio, Coburza, Tito, que ni siquiera les dan pelota, no les dan cabida, no les interesa. Los haters saben con quién meterse. Al meterse con Miguel o al meterse con Gregorio, que forman parte del canal, eh, bueno, verdaderamente a mí me molesta. Porque a mí me gusta que Gregorio, Miguel interactúen entre nosotros. Pero bueno, nada. Eso es todo. Les